Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para fortalecer las capacidades de los operadores e impulsar la ejecución de las inversiones públicas en los tres niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de hablamos de este ministerio. El día de hoy se desarrolla la capacitación y lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión en CII, módulo de formulación y evaluación. Estamos en el segundo módulo y hemos tenido el primer módulo 2 días. Tiene como objetivo comprender los alcances metodológicos y procedimentales de identificación de proyectos de inversión en centros infantiles de atención CII. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. De antemano, les pedimos disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si es el caso, pues se solicita, se pide a los participantes que permanezcan, pueden ingresar nuevamente porque puede haber un problema de conexión. Bien, nos acompañan esta tarde Yana Rospigliosi, responsable de la PMI del MIRIS, y Lenin Aguilar, especialista en salud de la Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI de ese ministerio. Vamos a empezar la capacitación con la presentación de Yana Rospigliosi. Adelante, Janet. Gracias, Francis. Buenas tardes con todos los presentes, asistentes al curso. Bueno, estos son los contenidos que vamos a desarrollar en esta tercera fecha, en realidad que corresponde a los dos últimos módulos de las tipologías asociada a servicio de cuidado diurno, a CIAIS. Vamos a ver dentro de los contenidos lo referente al horizonte de evaluación. Vamos a revisar también el análisis del mercado, del servicio. Vamos a desarrollar también algunas pautas respecto a lo que se tiene que considerar en referencia al análisis técnico, a la gestión del proyecto, a los costos también del proyecto que son importantes asociados a los CIAIs, la evaluación social, ¿no? Para ver cuáles son, digamos, las consideraciones que se están considerando para esta tipología, el análisis de sostenibilidad, el, el financiamiento del proyecto, matriz de marco lógico y por último algunas recomendaciones para el registro del formato 7A y los documentos de sustento técnico del Banco de Inversiones que va a estar a cargo del especialista Lenin de la DGPMI. Entonces damos inicio. Vamos a empezar con el ítem de horizonte de evaluación. En realidad, como es digamos, dos módulos bastante extensos por las definiciones y las denominaciones que se consideran en esta tipología, vamos a tratar de hacer precisiones técnicas acerca de lo nuevo, digamos, que estaría asociado al servicio de cuidado diurno. Con referencia al horizonte de evaluación, en realidad, así como establecen los lineamientos generales para perfiles, para otro tipo de proyectos, los lineamientos generales aprobados por nuestro ente rector, se consideran en el horizonte de evaluación la fase de ejecución, que corresponde a todos los actos necesarios, tanto para la elaboración del expediente como para la ejecución física del proyecto o de la inversión. Y también considera el horizonte o la fase de funcionamiento, ¿no? La fase donde se dan ya los beneficios del proyecto, la etapa de operatividad, la etapa del mantenimiento del servicio. Al igual que los proyectos convencionales, se han considerado un horizonte de evaluación o dentro de la fase de funcionamiento, un horizonte de 10 años. En el siguiente gráfico creo que tenemos un caso desarrollado. Seguimos, por favor. Este es un caso aplicado para poder estimar los costos referente al horizonte total del proyecto o al horizonte de evaluación del proyecto. En principio tenemos algunas fechas previstas para el proceso de la contratación de la elaboración del expediente técnico, que más o menos se ha estimado 2 meses. Luego tenemos otra actividad importante donde se considera el inicio ya de la elaboración del expediente y también el proceso de aprobación de ese expediente técnico.
o estudio definitivo, y más o menos se está programando un periodo de 5 meses. Luego se considera como actividad el proceso ya para la contratación de la ejecución física del proyecto o de la inversión. Ahí se está considerando más o menos un periodo de 3 meses. Y por último, la fase prevista para la ejecución física, ya hablamos de la misma intervención, está considerando un periodo de 8 meses. Entonces, contemplando todos esos plazos, desde el proceso de contratación para la elaboración del expediente hasta la culminación de la fase de la ejecución física, el promedio más o menos es 1.59 meses, que se está considerando como plazo. Entonces, perdón, es 1 año, 59 meses. Entonces, eso sumado a la fase de funcionamiento, que en esta tipología se está considerando, al igual que los proyectos convencionales, ya que está supeditado, digamos, a la vigencia de uno de los factores productivos más importantes, que en este caso sería la infraestructura, entonces se ha considerado la fase de funcionamiento de 10 años. Sumamos el horizonte de evaluación, que considera la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, y nos da 11.69. Entonces, esa es la manera como debiéramos de calcular la fase o el horizonte de evaluación de la inversión, ¿no? En este caso, asociado al proyecto de un CII, de mejoramiento, de ampliación o de recuperación. Seguimos, por favor. Ahora vamos a revisar el análisis del mercado del servicio. Y creo que en esta situación sí es importante dar ciertas precisiones, ¿no? Porque aquí digamos que vamos a romper ese esquema tradicional de los proyectos de inversión que generalmente desarrollamos, ¿no? Dependiendo en realidad de cada tipología. Bueno, en principio tenemos que definir y ver cuál es la caracterización del servicio, identificar cuál es nuestra población objetivo, que en este caso está dirigido a niños entre 6 y 36 meses de edad. Esa es nuestra población objetivo del servicio de cuidado diurno, que se ubican en zonas de pobreza y pobreza extrema y que en principio requieren atenciones en necesidades básicas como salud, nutrición, protección, afecto, aprendizaje, ¿no? Entonces, es necesario también indicar cuál es la unidad de medida. Y en este caso, la unidad de medida del servicio está expresada en niñas y niños atendidos en el CII. Seguimos, por favor. Considerando estas pautas o estas características del caso aplicado, se procede a hacer el análisis y la proyección de la demanda del servicio. Entonces, se ha caracterizado ya cuál es la población a la cual vamos a atender, y lo que tenemos que determinar es cuál es la población afectada, la población de referencia, la población demandante potencial, la población demandante efectiva y, por último, la población objetivo del servicio de cuidado diurno. Aquí sí una precisión importante. Si bien es cierto, los responsables de la unidad formuladora que se van a encargar de los registros de estas inversiones a nivel del proyecto de inversión a través de nuestra ficha técnica estándar, que ya está automatizada, se tiene que hacer el análisis y la proyección de la población demandante efectiva, que entendemos que es la población que efectivamente requiere el servicio. Sin embargo, aquí sí tenemos una particularidad que quizás no se da en otros sectores o en otras tipologías, es que, y entiendo que la sesión anterior, cuando Nino, que nos apoyó con el módulo de identificación, precisó un poco este tema, habló de la población objetivo, que era una población en realidad que ya estaba determinada para el programa. Esa población objetivo la establece el MEF y se da de manera anual. Entonces, el programa ya tiene establecida una población a la cual va a atender durante todo el año. Sin embargo, es importante también recalcar de que en realidad esta población objetivo podría incrementarse siempre y cuando hagamos el sustento ante el MEF, ante DGPP, para que ellos nos puedan ampliar esta población objetivo.
Esta coordinación, lógicamente, tiene que realizarse a través del Programa Nacional Cuna Más. Se tienen que hacer las coordinaciones directamente con el MEF para que ellos puedan darnos las pautas y el sustento, ¿no? Ver cómo se presenta el sustento para ampliar esta población objetivo y que en algún momento, si es que, digamos, hay algún gobierno regional o un gobierno local que quiera formular un CII y que esto implique una ampliación de la demanda, tendría que coordinarse directamente con el programa para que esta población objetivo no sea algo estático, ¿no? Como vemos aquí en el caso aplicado, ¿no? La población objetivo año a año es la misma, debido a que es una constante que establece el MEF de manera anual. Han habido años donde han habido incrementos también de esta población objetivo, pero cuando ya iniciábamos el proceso para que estas intervenciones que realiza el programa se realicen a través de inversiones en el marco del Invierte, hemos tenido algunas coordinaciones previas con DGPP para ver de qué manera podemos sustentar esta ampliación de la población objetivo, de tal forma de que podamos atender a toda la población demandante efectiva que el proyecto podría desarrollar, ¿no? En el proceso de la formulación. Sin embargo, igual tenemos que hacer el análisis. Ustedes ven en esta proyección, en este cuadro, se refleja cuál es la población efectiva durante el horizonte de 10 años. Y también tenemos una línea final donde se establece a la población objetivo, ¿no? Que es aquella determinada por el programa. Entonces, esta pauta sí era importante desarrollar porque es probable, ¿no? Ayer justo conversábamos un poco con el equipo, que si yo tengo una población demandante efectiva, digamos que supera enormemente mi población objetivo, por decir, pongamos un ejemplo, ¿no? Tengo una población demandante efectiva de 300 niños, pero mi población objetivo que está establecida en el programa solamente es atender a 60 niños. En realidad ahí sí tendría que tomar la decisión el gobierno subnacional, sea regional o local, de continuar con la inversión, pese a que vamos a atender, digamos que un porcentaje mínimo de esa población demandante efectiva que verdaderamente tenemos como parte del análisis del proceso de la demanda del servicio. ¿Ya? Entonces, en realidad ese es un aspecto importante que tenemos que considerar para la formulación de los próximos CIIs que impliquen una ampliación de la demanda del servicio. Además que esto está supeditada también a los recursos que le asignan el programa para la operación y mantenimiento del servicio. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta al momento de realizar esta proyección del servicio con respecto al servicio de cuidado diurno. ¿Seguimos? En el mismo ejemplo, consideramos en este cuadro de la proyección de la demanda, se está considerando a la población demandante efectiva en la parte superior, desde el año 2024 hasta el año 2024, considerando este horizonte de los 10 años, y a la población objetivo de manera constante en esos 10 años también, considerando a esa población que ha sido establecida para atender o para que el Programa Nacional Cuna Más pueda atender a lo largo de esos años. ¿No? Sacamos el nivel de cobertura, que en este caso del total de la población efectiva, con esa población objetivo establecida por el programa, estaríamos atendiendo en el año 24 al 69% y así sucesivamente respecto a las proyecciones que nosotros hayamos analizado en referencia a la población demandante efectiva y la población objetivo. Ya, este es un caso aplicado en realidad que hemos considerado, pero en realidad la población objetivo, ya hemos tenido precedentes en años anteriores de que se ha ido incrementando. El MEF ha asignado esta meta y ha ido incrementando esta meta de manera progresiva también. Seguimos, por favor. Respecto a la estimación de la oferta optimizada sin proyecto, en realidad aquí tendríamos que revisar dos escenarios principalmente. Cuando el CII existe, pero de acuerdo a las condiciones, digamos, de infraestructura,
de acuerdo a los factores de producción ya definidos. Hemos visto en la primera fecha de la difusión de estos lineamientos, la aprobación de los activos estratégicos aprobados mediante RM 221 del año 2022 de MIDIS, donde se establecen cuáles son los factores de producción asociados a CIAIs, infraestructura, equipamiento y equipo inmobiliario, son los 3 factores de producción que tenemos. Bueno, en este caso, si no se puede optimizar la oferta actual, lo que se tiene que hacer es sustentar a través del informe técnico, donde se evidencia la situación actual de la unidad productora. Y en el escenario 2, cuando existe el CIAI y se puede optimizar la oferta actual, en este escenario se deben proponer las acciones que correspondan a estas optimizaciones y precisar cuál va a ser la capacidad optimizada del CIAI. Y aquí tenemos un caso aplicado también. Tenemos las condiciones para la optimización de la oferta, el primer caso que habíamos visto o el primer escenario que habíamos visto, donde no es posible optimizar la oferta actual, la capacidad actual del CIAI, y dentro de las acciones de optimización, bueno, hemos determinado aquí los factores de producción, los 3 primeros, infraestructura, mobiliario y equipo, donde se ha determinado que no es posible realizar una optimización, ni en infraestructura, ni en mobiliario, ni en equipos. Entonces, tendríamos como capacidad optimizada del CIAI 0. ¿En qué momento sí es factible aplicar una oferta optimizada? Bueno, ahí tendríamos que evaluar si es que podemos optimizar el uso de los recursos a nivel de infraestructura. Quizás tenemos una sala de cuidado diurno, que es la sala que está supeditada a incrementar la capacidad de producción del servicio. Quizás tenemos ya construida una sala de cuidado diurno que está superando el mínimo en metros cuadrados que deberíamos de tener y podríamos optimizar haciendo una pequeña adecuación y aperturando quizás una nueva sala de cuidado diurno. Entonces, en realidad habría que ver las diferentes formas que podríamos tener para generar esta oferta optimizada sin proyecto, con algunas mejoras que nos permitan lograr un servicio eficiente y quizás en algunos casos incrementar también esa atención que tenemos a nuestra población objetivo ya determinada. Seguimos, por favor. Respecto a la proyección de la oferta del servicio, bueno, habíamos dicho que la oferta del servicio, según el caso aplicado que estábamos revisando, era 0 a lo largo de los años, y la brecha del servicio de cuidado diurno sería la diferencia entre la población demandante efectiva, la oferta, que habíamos determinado que era 0, y nos va a salir la brecha del servicio de cuidado diurno, ¿no? Esta es la brecha efectiva, en realidad. Esta es la brecha real que nosotros vamos a identificar del proyecto. Y aquí ya, cuando nosotros determinamos el tamaño de la intervención, entra a tallar, digamos que esta variable de la población objetivo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? En el análisis técnico, como habíamos dicho, cuando nosotros hacemos el desarrollo del tamaño del proyecto, entra a tallar la variable de la población objetivo establecida para el Programa Nacional CUNAMAS. Si bien es cierto, habíamos establecido o habíamos señalado cuál era la brecha efectiva, ahora nos corresponde señalar o establecer cuál es la meta objetivo o la población objetivo establecida para el programa. Que eso en realidad lo tenemos que coordinar con el programa. El programa tiene un aplicativo también. Nosotros estamos haciendo las coordinaciones con el programa para ver, para que ellos nos puedan alcanzar esas brechas establecidas y poderlas colgar también para que los gobiernos regionales y gobiernos locales tengan también como insumo esa información y puedan trabajar la formulación de sus diferentes proyectos a través ya de esta meta para que ustedes tengan conocimiento también de esta meta establecida para la demanda del servicio. Entonces, en este caso aplicado, es importante también revisar las directivas que tiene el programa. El programa tiene una directiva denominada Intervención en la Infraestructura de Locales del Servicio de Cuidado Diurno y también tiene una directiva
que precisa cuáles son esos parámetros de diseño que debemos de considerar para la construcción de estos locales asociados al servicio de cuidado diurno. Entonces, ahí se establecen incluso tamaños o tipos de CIAIs ya estandarizados o establecidos en estas directivas internas que tiene el programa, y establece también cuáles son las áreas mínimas requeridas, ¿no?, a nivel de metros cuadrados. Entonces, en este cuadro, lo que se refleja es esa información, cuál es el factor condicionante que tenemos para determinar el tamaño del proyecto. En realidad tendría que ser la meta prevista por el programa para cada uno de los CIAIs, la unidad de medida niñas y niños, el valor, en este caso es la meta ya establecida por el programa, 60 niños, el tamaño, bueno, que aquí estamos considerando cuál es el tipo aprobado en esta directiva, donde me señala cuáles son los parámetros de diseño para la construcción de estos locales asociados al servicio de cuidado diurno, el área mínima requerida, que en este caso son 418 metros cuadrados. En esta disposición o en este metrado, en realidad no se incluye el servicio alimentario, que es un proceso importante de todo el factor, digamos, de producción del servicio de cuidado diurno, porque intervienen en las diferentes fases o en el proceso mismo que tenemos del servicio, cuando se brinda este servicio a los niños. Creo que en el módulo de identificación se explicó un poco cómo era la producción del servicio, cuándo iniciaba, qué actividades se desarrollaban. Entonces, ahí ustedes van a poder evidenciar que en realidad es importantísimo el servicio alimentario para contribuir al objetivo que tenemos integral de brindar ese servicio de cuidado diurno a niños y niñas. Y aquí también tenemos la precisión del área mínima del CIAI, donde se incluye el servicio alimentario, que tendría que tener un área mínima de 459.91 metros cuadrados, ¿no? El tamaño del CIAI, en todo caso definido para implementar a través del proyecto de inversión, es un tipo 3B, ¿no?, que ya está establecido, como les digo, en las directivas aprobadas ya del Programa Nacional CUNAMAS. ¿Seguimos? Respecto al análisis de localización, nosotros tenemos que considerar, en realidad, esto está también bien desarrollado en las directivas internas que establece el programa. Dentro de los factores condicionantes de la localización se ha tomado en cuenta 3 variables. La primera, que está relacionada a la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas del local. En realidad, hay que hacer un checklist para ver si es que el CIAI cumple con estas condiciones. La primera asociada a si el CIAI está alejado de agentes contaminantes o algunos peligros que no pudieran ser mitigados. El segundo, que está referido a que el CIAI se encuentra a una distancia no menor de 50 metros de estaciones de expendio de combustibles. La tercera, asociada a que el CIAI está a una distancia no menor a 25 metros de una línea de alta tensión eléctrica, ¿no? Y así tenemos 8 aspectos, digamos, o ítems que nosotros debemos de verificar y considerar si cumple o no se cumple para que, digamos, que esta primera característica de verificación de cumplimiento de las condiciones técnicas del local cuente con opinión favorable, ¿no? O sea, sea digamos, un factor que de alguna manera va a condicionar la localización del proyecto, ¿no? Entonces es importante que se considere esta verificación del cumplimiento, ya que son variables posiblemente externas, pero que están supeditadas a que el servicio se pueda dar de manera eficiente, que se pueda controlar algún riesgo al cual pudiera estar expuesta esta unidad productora o este CIAI. Entonces es importante considerar estos aspectos como parte de los factores condicionantes. Seguimos, por favor. El segundo está referido a la situación del saneamiento físico legal para la ejecución del proyecto.
En realidad era importante conocer cuál es la titularidad del local donde funciona el CII, que tendría que ser propiedad del Estado. Y en este proceso, en el caso del gobierno regional, por decir, o el gobierno local, a través de una resolución o acuerdo de consejo, se aprueba la afectación a favor o transferencia a favor del programa, la afectación o la cesión en uso a favor del Programa Nacional CUNAMAS. Entonces, esta situación, digamos que también tiene que respetarse para que el Programa Nacional CUNAMAS pueda desarrollar la operatividad y el mantenimiento también del servicio, ¿no? Porque ellos tienen los mantenimientos programados respecto a los CIAIs que forman parte de la población objetivo ya establecida por el programa. Y por último, la condición importante también es determinar la ubicación del CIAI, ¿no? Gracias a la asistencia técnica que hemos tenido de la DGPMI, nos ha sido factible poder realizar la codificación de las unidades productoras. Ya tenemos un mapeo inicial de las UPs a través de los CIAIs y bueno, el otro indicador de brecha que tenemos como sector, que es importante. Entonces, en la ubicación de los CIAIs, vamos a tener que hacer esas denominaciones, colocar la ubicación exacta, departamento, provincia, distrito, localidad o centro poblado, si es que fuera el caso, y las coordenadas geográficas, ¿no? De latitud y de longitud, para tener una mayor precisión respecto a la ubicación de ese CIAI, ¿no? Y sobre todo que cumpla con estos criterios de focalización ya establecidos por el programa también. Seguimos. Respecto al análisis de tecnología, nosotros tenemos que tener en cuenta también estas directivas que ha aprobado el programa, tanto para la intervención en infraestructura de locales, como los parámetros de diseño de construcción de locales del servicio de cuidado diurno, ya que ahí se establecen, para el caso de infraestructura, cuáles son, digamos, las tecnologías de construcción que se podrían utilizar para la construcción de CIAIs, ¿no? Para la construcción, para el mejoramiento, para la recuperación. Entonces, los invito, en realidad, a dar una lectura de estas directivas, porque se establecen cuáles podrían ser estas mejoras tecnológicas para las alternativas de solución, que entendería va a depender mucho del espacio geográfico donde se ubiquen, del contexto también local donde se ubique el CIAI, ¿no? Entonces aquí vamos a tener mucha información que nos va a ayudar a poder sustentar si en algún momento queremos proponer alguna variación del análisis tecnológico, ¿no? Usar otro tipo de tecnología que nos permita brindar un servicio adecuado. Entonces, tenemos esta información que nos va a ayudar también a poder sustentar. Hay un ítem solamente referido al tema de infraestructura, donde se establece estos estándares por metro cuadrado, las tipologías, digamos, de CIAIs, de acuerdo a la cantidad de niños que se atienden, y también estos otros métodos constructivos que podríamos utilizar para poder sustentar el tema tecnológico o realizar el análisis tecnológico como planteamiento técnico de las alternativas de solución ya definidas. Y para el caso de mobiliario y equipamiento, igual tenemos una directiva aprobada de equipamiento y dotación de materiales para la prestación de los servicios. Y también podríamos utilizarla, digamos, para, como insumo para poder determinar o realizar algún análisis tecnológico que nos permita plantear diferentes alternativas para buscar un mismo fin, ¿no? Un objetivo en común. Seguimos, por favor. Bueno, aquí tenemos el listado de los activos que podríamos considerar para el caso de infraestructura, que este está aprobado en la resolución 221 del 2022, MIDIS, donde se incluye la lista de activos estratégicos por cada factor de producción. Bueno, aquí nuevamente se está presentando el listado para que lo tomemos en cuenta.
¿no? Dentro de la infraestructura es importante señalar que solamente la sala de cuidado diurno está enfocada al activo en infraestructura que sí modifica la capacidad de producción. Los otros activos, sala de uso múltiples, ambiente de recreación activa, servicios generales, preparación y expendio de alimentos, almacén, cerco perimétrico, muro y otros ambientes complementarios, si bien es cierto son activos estratégicos, no están vinculados a modificar la capacidad de producción del servicio. Bueno, aquí también tienen las definiciones de cada uno de estos activos ya aprobados por el sector. Seguimos. Igual, con respecto a los activos aprobados para el mobiliario y para equipos, aquí sí algo importante de detallar es que en el caso de mobiliarios y en el caso de equipos hemos hecho una precisión, es decir, que la adquisición en conjunto, tanto del mobiliario de la sala de cuidado diurno o el mobiliario de ambiente, preparación y expendio de alimentos, eh, el conjunto de la adquisición de estos mobiliarios sí se enmarcan dentro de los lineamientos del sistema de inversiones, del INVIERTP. La adquisición aislada de estos equipos en realidad se siguen o se podrían adquirir, porque ya es una potestad que tiene el programa, a través de, el modelo de cogestión que ellos tienen aprobado, que es un modelo particular que tiene el programa, o a través de otros gastos de capital también establecidos para el Programa Nacional CUNAMAS. Ya esa precisión también la hemos desarrollado en la aprobación de este listado de activos estratégicos. Igual en el tema de equipos, ¿no? Solo su adquisición en conjunto significa una inversión en el marco del INVIERTP. De manera aislada no constituye una inversión. ¿Seguimos? Bueno, en el análisis de tecnología, este es ya un caso aplicado. Estamos colocando qué es lo que se está incluyendo como parte del análisis tecnológico, de acuerdo a los factores productivos que tenemos aprobados. Tenemos también cuál es la norma aplicable que hemos utilizado. En la mayoría de los casos son directivas internas que tiene el programa y que, bueno, se incluyen dentro de la intervención del proyecto. ¿Ya? Ese aspecto también es importante detallar porque tendría que formar parte, digamos, del análisis cuando desarrollamos el tema tecnológico. No necesariamente el análisis de tecnología tendría que ir sobre todos los factores de producción. Nosotros podríamos decidir quizás que solamente se incluye el análisis tecnológico en el factor de producción de infraestructura o quizás en el de equipo, quizás en el de mobiliarios, ¿no? Entonces va a depender en realidad de algunas particularidades que tengamos para la ejecución, para el mejoramiento de un CII, dependiendo también del ámbito geográfico donde se ubique. ¿Seguimos? Respecto a la identificación de medidas de riesgo de desastres, en realidad, al igual que un proyecto convencional, tendremos que desarrollar un análisis y la identificación de algunos peligros que pudieran ocurrir dentro del área de estudio, ¿no? Creo que la etapa donde nosotros podemos identificar, digamos, estos peligros que se pudieran suscitar es en el diagnóstico del territorio. Tenemos que estimar también cuál es la exposición que tiene el CII frente a los peligros identificados, cuál es su nivel de fragilidad que tiene, el nivel de resiliencia, y debemos de identificar también cuáles son las medidas de mitigación o medidas de reducción del riesgo de desastre. Entonces, estas medidas tienen que implementarse como parte de la ejecución del proyecto. Posiblemente se carguen al costo del proyecto si estas medidas requieren algún tipo de costo, ¿no? Para poder hacer esta reducción
o estas mitigaciones que nosotros queremos para el proyecto, y se tiene que hacer un análisis a través de la identificación de peligros, cuál es el nivel de exposición que se tiene, el nivel de fragilidad, el nivel de resiliencia y por último la descripción de aquellas medidas de reducción del riesgo de desastres que nosotros podemos identificar para cada CII, ¿no? Va a depender el contexto, va a depender de la ubicación geográfica, va a depender posiblemente de la pendiente, del tipo de suelo, de la exposición a la cual se encuentra el CII, quizás a una zona de riesgo, a una zona de deslizamientos, ¿no? Entonces, ese análisis sí se desarrolla de manera convencional, al igual que en todos los proyectos de inversión pública. Seguimos. Respecto al resumen de las alternativas técnicas, bueno, aquí en este cuadro estamos evidenciando el resumen de este análisis que se ha podido desarrollar en el caso aplicado. La alternativa técnica 1 ha tenido un análisis del tamaño del proyecto. En el caso de las tres alternativas que se han identificado para este caso aplicado, todas han determinado que corresponden al tipo 3B, que como les digo está detallado en la directiva que aprueba el Programa Nacional Cuna Más, dirigido a 60 niños y niñas focalizados. La localización, bueno, tenemos ahí una sola localización, ya que cumple, digamos, con todos esos factores condicionantes que habíamos visto que eran 3, ya determinados también en los lineamientos y en las directivas que establece el programa. Y en la descripción de la tecnología, bueno, se está considerando aquí que en el diseño del proyecto se van a considerar esos estándares determinados en la directiva que tiene aprobado el programa, tanto para el diseño de construcción de locales como en la directiva de equipamiento y dotación de materiales asociadas al servicio de cuidado diurno. Entonces, esa es la descripción de la tecnología utilizada para este caso en particular. Seguimos. Respecto a las metas físicas de los activos que se van a intervenir, bueno, en base a este análisis que se ha desarrollado de la tecnología, se tienen que precisar ahora cuáles son las metas de cada uno de los activos, ¿no? De los activos que hemos identificado que vamos a intervenir con el proyecto de inversión. Entonces, para el caso de infraestructura, se han determinado, digamos, algunas pautas que se van a desarrollar para poder determinar estas metas físicas, para el caso de mobiliario de la misma manera. Y es importante para poder sustentar esta información que se presenta en el análisis técnico del proyecto, se tiene que anexar este documento técnico que se denomina informe técnico de la propuesta de intervención, que en este caso tiene que ser elaborado por un equipo multidisciplinario, ¿no? Considerando que tenemos que desarrollar en el análisis técnico no solamente una evaluación, digamos, subjetiva del proyecto, sino también aquí en el análisis técnico interviene, digamos, un equipo de profesionales porque hablamos del uso de tecnologías posiblemente constructivas, hablamos del uso de equipamiento que tienen que cumplir ciertas características, tenemos también mobiliario que tendríamos que utilizar y que posiblemente requiera algún tipo de sustento técnico, ¿no? Y que sea desarrollado por un profesional idóneo, ¿no? Y por un profesional capacitado para que pueda determinar cuál es la mejor alternativa técnica o la alternativa tecnológica que sería la más conveniente para el proyecto. En este informe es importante también detallar que se tiene que incluir la opinión favorable de la unidad territorial del programa CUNAMAS. En la primera fecha habíamos definido un poco esta intervención de las unidades territoriales, que para nosotros son los brazos importantes en este proceso de implementación del servicio de cuidado diurno. Entonces, esta propuesta de intervención
que se tiene que desarrollar a través del informe técnico que tendrían que realizar los gobiernos regionales y gobiernos locales, debe de contar con la opinión técnica de las unidades territoriales del programa. El programa tiene unidades territoriales a nivel nacional, así que en cada región tenemos una UT y ellos van a tener que emitir opinión a esa propuesta respecto al análisis del tamaño y el análisis de la tecnología, ¿no? Nosotros nos estamos encargando en coordinación con el programa de que las UTs estén en toda la capacidad de poder brindar esta respuesta de manera rápida, de tal forma que no sea en realidad un retroceso para los gobiernos subnacionales poder realizar este tipo de intervenciones asociadas a este cierre de brecha de servicio de cuidado diurno. ¿Seguimos? Bueno, aquí tenemos el caso aplicado, un cuadro donde se refleja cuáles son las acciones que se van a desarrollar sobre cada uno de los activos, el tipo de factor de producción. En este caso, en este primer cuadro presentamos la información del factor de producción de infraestructura, donde se ha determinado cuáles son los activos que se están interviniendo, cuál es el área normativa mínima que se requiere por cada una de las unidades físicas, ¿no? Entonces hemos determinado cuáles son las que vamos a intervenir. Las unidades físicas, se ha determinado aquí la unidad de medida de cada una de ellas, cuál es la cantidad que se va a intervenir y por último la dimensión física también determinada en metros cuadrados y la cantidad de metros cuadrados que requerimos por cada uno de los ambientes o por cada uno de los activos asociados al factor de producción de infraestructura que requerimos como parte de la intervención. ¿Ya? Esto en realidad no ha cambiado, sigue la metodología establecida en los lineamientos generales, así que aquí no tenemos en realidad algo particular o algo diferente. Eh, con esto hemos, digamos, cumplimos con lo que establecen los lineamientos generales, ¿no? Solamente que sí es importante, y esto como recomendación a las unidades formuladoras y posteriormente también a las unidades ejecutoras de inversiones, de que tratemos siempre en la estructura de costos de desagregar cada una de estas metas físicas para que pueda ser mucho más fácil hacer el seguimiento ya cuando lleguemos a la etapa de ejecución. Yo creo que este aspecto es importante porque hemos visto muchas inversiones que solamente registran, digamos, el tipo de factor productivo y como activo registran, digamos, centro infantil de atención integral. Entonces ahí es difícil poder determinar o poder evidenciar cuáles son los activos del CII que están siendo intervenidos, cuál es la unidad de medida establecida, cuál es la cantidad que requerimos, ¿no? Entonces, sí exhortamos a los operadores de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras que traten de desagregarlo para que al final, cuando podamos hacer el seguimiento, ya que le corresponde a la OPMI desarrollar el seguimiento en apoyo al órgano resolutivo, poder evidenciar estos avances de cada uno de los activos que se pudieran registrar y que forman parte de las metas establecidas para el proyecto. ¿Seguimos? En esta segunda línea se establece también el factor de producción de equipos y el factor de producción mobiliarios, donde se detalla, digamos, cuáles son los equipos a requerir, el número de equipos y la cantidad, ¿no? Dependiendo del ámbito de intervención. Igual con el tema del mobiliario, ¿no? Se detalla cuál es el tipo de mobiliario que estamos adquiriendo. En este ejemplo, en este caso aplicado, nosotros solamente hemos definido dentro del listado de activos estratégicos el equipo de ambiente, preparación y expendio de alimentos. No hay otro equipo, ¿no? Que forme parte del listado de activos. Y en el caso de mobiliario sí tenemos, digamos que dos tipologías. Mobiliario de la sala de cuidado diurno y el mobiliario de ambiente y preparación y expendio de alimentos, ¿no? Entonces, por eso se hace la diferenciación en el registro, ¿no? Y es importante que esta consecución también se siga hasta que lleguemos a la etapa de ejecución, registro del expediente y posteriormente el registro de la fase de ejecución física. Seguimos, por favor.
Bueno, aquí se ha considerado el tema de acción sobre el activo e implementación de capacidades, que se podría considerar un factor de producción intangible, que no necesariamente tiene que estar asociado a la inversión, pero forma parte, digamos, de todo el análisis que tiene que desarrollarse, ¿no? Esto posiblemente no se pague con inversión, sea con otros gastos, con gasto corriente, pero que forman parte, digamos, de la prestación total del servicio, ya que nosotros, para que el servicio se operativice de manera adecuada, necesitamos recurso humano que nos ayude en brindar justamente digamos, brindar el servicio de cuidado diurno en óptimas condiciones, ¿no? Porque generalmente el servicio está prestado por madres cuidadoras, que son madres voluntarias del servicio, y que ellas, por una cuestión en realidad de, de apoyo también, porque muchas de ellas tienen a niños ahí al cuidado en el CIAI, se ofrecen como voluntarias para poder brindar el servicio. Entonces es importante también que se considere, no solamente hablamos del tema del desarrollo de capacidades que está dirigido, digamos, a una mejora del aprendizaje, sino también necesitamos desarrollar capacidades en la misma atención de los niños, porque como son madres cuidadoras, voluntarias, no necesariamente tienen, digamos, todas las capacidades o todo el fortalecimiento para poder trabajar con niños entre esas edades que son nuestra población objetivo, ¿no? Entonces, también se considera como parte de las intervenciones. En este caso, se ha definido como acción 4, suficientes capacidades organizacionales de los recursos humanos que operan en el CIAI, ¿no? Que, como les digo, no necesariamente forman parte de la inversión, pero que si en algún momento se podría considerar, digamos, esta intervención como parte del proyecto integral, bueno, habría que ver la posibilidad de que se diseñe bien esta implementación de capacidades, porque estaría dirigida directamente a la implementación y a la mejora del servicio de cuidado diurno. Seguimos. Bueno, ahora vamos a revisar la gestión del proyecto, que también es importante. No, en realidad aquí tampoco tenemos alguna particularidad respecto a los lineamientos aprobados en líneas generales para la formulación de proyectos de inversión. Seguimos, por favor. Igual revisamos dentro de la gestión del proyecto, tenemos que desarrollar el plan de implementación. Esto también se establece en los lineamientos generales, donde detallamos cuáles son aquellas actividades y tareas que son necesarias para lograr esas metas y las acciones del proyecto, ¿no? Aquí tenemos un caso aplicado, cuáles son esas actividades del plan de implementación. Empieza con la elaboración del expediente técnico, hace una programación, se define cuál es el órgano responsable y por último se establece el periodo, ¿no? El periodo de cumplimiento de esta actividad que corresponde al plan de implementación. La supervisión, la ejecución, y la ejecución está dividida por componentes de intervención, ¿no? Las fechas, los órganos responsables y el periodo establecido para cada una del cumplimiento de estas actividades. ¿Seguimos? Bueno, en la gestión del proyecto, adicionalmente también tenemos que definir dentro de las opciones que nosotros tenemos para la modalidad de ejecución, cuál sería la modalidad utilizada, ¿no? Tenemos que definir, podría ser quizás por administración directa, por contrata, APP, núcleo ejecutor, que es una modalidad que en realidad MIDIS viene implementando a través de los programas que tenemos, principalmente el Programa Nacional País y el programa FONCODES. Podría ser también a través de obras por impuestos, ¿no? Entonces, aquí va a depender de la gestión que se haga del proyecto, definir esa modalidad de ejecución y también el análisis que se tiene que hacer de la capacidad técnica, la capacidad operativa, la capacidad logística, la capacidad económica que tenga el gobierno regional, el gobierno local
para la ejecución o la intervención del proyecto. Entonces se define la modalidad y se establece también cuáles son esos requerimientos institucionales y normativos que son imprescindibles de desarrollar en la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Aquí nosotros hemos precisado algunos requerimientos: el saneamiento técnico legal o el arreglo institucional, si fuera el caso, la factibilidad de servicios, ¿no?, que es importante para que pueda el CIAI funcionar de manera adecuada, el certificado de parámetros urbanísticos, la licencia de construcción y otros aspectos que también son importantes para que se consideren como parte de la gestión del proyecto. Seguimos, por favor. También tenemos que definir cuál es la entidad que estará a cargo de la operación y mantenimiento, ¿no? En este caso, la entidad que está a cargo de la operación y mantenimiento de los CIAIs a nivel nacional, una vez que el proyecto esté concluido, es el Programa Nacional Cuna Más. Por eso es que es importante, y creo que desde un inicio el programa participa en el proceso de la formulación del estudio, ¿no? Porque ellos pues van a tenerse que hacer responsables para la operatividad y el mantenimiento del servicio. También se tiene que definir la fuente de financiamiento, ¿no? ¿Qué tipo de fuente de financiamiento se va a utilizar para el proyecto de inversión? Seguimos, por favor, porque ya estamos en la parte final. Bueno, la gestión integral de los riesgos, hay que identificar los posibles riesgos a los cuales pudiera estar supeditado o el proyecto de inversión durante la fase de ejecución o la fase de funcionamiento. Hay que determinar esos riesgos y considerarlos dentro del análisis de la gestión integral, ¿no? Para poder ver si es que requerimos algún tipo de costeo para que este sea implementado en la fase de los costos del proyecto. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. En los costos del proyecto, bueno, en realidad aquí tampoco estamos eh, considerando alguna particularidad. Los costos del proyecto siguen la secuencia aprobada en los lineamientos. Nosotros tenemos que incluir todos las actividades o las acciones importantes establecidas para el proyecto como metas del proyecto. Tenemos que considerar los costos directos, los costos indirectos, de acuerdo al detalle establecido en los lineamientos generales para proyectos de inversión. Algo importante detallar que a través de nuestra ficha técnica estándar, que también funciona como ficha técnica simplificada, nosotros tenemos ya, valga la redundancia, estandarizado cuáles son, digamos, todos estos, estas metas, digamos, digamos, estas actividades ya definidas para las intervenciones en los CIAIs. Entonces, ustedes solamente van a tener que seleccionar de acuerdo a digamos, a este despliegue de opciones que van a tener y considerar la más conveniente para asociarlo a la intervención que ustedes van a desarrollar y que están priorizando. Seguimos, por favor. Este es el caso aplicado, que era en realidad la síntesis de lo que habíamos estado revisando, la distribución respecto a cada uno de los componentes: componente infraestructura, componente equipos, componente mobiliarios, componente recursos humanos. Y por último, tenemos que establecer el cuadro de costos, donde se establecen los costos directos, que vendría a ser todas estas intervenciones, los costos indirectos y algunas contingencias importantes que podríamos considerar, ¿no? Entonces tiene que estar elaborado y suscrito por un equipo multidisciplinario. No olvidémonos que un proyecto en realidad tiene que ser partícipe de muchos profesionales que podrían intervenir en el proceso de la formulación para que desde diferentes ópticas podamos establecer un objetivo común y lograr al final el fin que buscamos con el desarrollo del proyecto. ¿Seguimos?
Bueno, esto es ya de manera mucho más específica, cada una de las acciones que hemos estado revisando. Voy a pasarlo nomás. Costos del proyecto, sobre acciones sobre los activos, podrían considerarse algunas acciones de reposición, implementación de capacidades, y este es el cuadrito final que estábamos revisando, donde se consideran los costos directos que se establecen a las intervenciones propias del CII y los costos indirectos, ¿no? Donde se podría considerar gestión del proyecto, supervisión, liquidación. Los costos de inversión que están asociados en realidad a las reposiciones que se podrían desarrollar en los CIIs, dependiendo del tipo de factor de producción, posiblemente en equipos, posiblemente en mobiliarios, ¿no? Que se tienen que incluir como parte de la fase de funcionamiento del proyecto para que podamos requerirlo en el periodo establecido para el proyecto. ¿Seguimos? Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto. Bueno, en realidad aquí tenemos que considerar todos los gastos asociados a la operatividad y el mantenimiento del servicio, pago de servicios básicos, posiblemente se tenga que considerar el pago de algún alquiler, el pago de seguridad, ¿no? Va a depender del tipo de proyecto, del ámbito donde se encuentra el proyecto, para que podamos considerar, digamos, todos estos costos, y adicionalmente los costos de mantenimiento por refacciones, pintados o costos adicionales, instalaciones eléctricas, cambios quizás de este tipo de servicios, que serían importantes considerarlo al momento de desarrollar este detalle a través de los costos asociados a la operatividad y el mantenimiento del servicio. Seguimos. El cronograma de inversión, bueno, aquí tampoco hemos cambiado o tenemos algo en particular que los lineamientos generales. Tenemos que proponer un cronograma de inversión que esté acorde a las acciones, a la implementación de cada una de las acciones planteadas para el proyecto a través de los costos directos, y también tenemos que incluir cómo va a ser el cronograma financiero de los costos indirectos del proyecto, ¿no? Dependiendo de cada una de las acciones planificadas, para saber efectivamente cuándo vamos a devengar los recursos y al final cumplir con todas las metas establecidas en el ciclo de las inversiones. ¿Seguimos? Esto es lo mismo, en realidad este es un resumen de ese cronograma financiero. Aquí se establece ya el cronograma, pero de metas físicas por cada uno de los periodos establecidos para el proyecto. En este caso han sido por trimestres, entonces yo establezco para cada componente cuál va a ser mi avance físico durante el cronograma de ejecución establecido. Seguimos. Llegamos a la parte de la evaluación social. En realidad, este módulo nos va a determinar si la ejecución del proyecto, del CII, es conveniente o no para la sociedad. Vamos a tener que establecer algunos parámetros respecto a los costos del proyecto, costos de reinversión, si es que en caso hubieran, y por último, los costos de operación y mantenimiento incrementales. Seguimos, por favor. Bueno, esto es lo que se desarrolla en cada uno de los puntos. En esta etapa se van a precisar algunas consideraciones importantes acerca de la evaluación social y la sostenibilidad. El resto de ítems me parece que es igual conforme establecen los lineamientos de la directiva. Bueno, en la evaluación social, estos son los contenidos que se establecen en la evaluación. Vamos a poder revisar de manera rápida cada uno de ellos. Sí, seguimos, por favor. Está bien. En el caso de los beneficios sociales, esto creo que sí es importante, porque ya están determinados a través de nuestra ficha técnica estándar. En realidad vamos a poder desglosar cada uno de estos beneficios y vamos a tenerlos que asociar al tipo de CII que estamos interviniendo, ¿no? Entonces ya están definidos, por lo tanto no van a tener ustedes que repensar algunos otros beneficios, sino que seleccionar aquellos que ya están determinados en nuestra ficha técnica. Seguimos.
Los costos sociales, bueno, aquí hemos utilizado algunos factores de corrección establecidos en el anexo 2, ya que como sector no hemos determinado algunos factores propios, factores de corrección, factores de producción propios, factores de corrección, perdón, propios. Seguimos, por favor. Entonces, en el ejemplo, vamos a ver, ahí hemos determinado en el detalle los componentes de este proyecto, los costos a precios de mercado, los costos a precios sociales y se tienen que determinar los factores de corrección que nos puedan, digamos, determinar esos factores a precios de mercado para llevarlo a costos a precios sociales. Entonces, tienen que aplicar estos factores y de acuerdo a ello considerar la determinación para llevarlo al flujo de caja. Igual, con respecto a los costos de operación y mantenimiento incrementales, de la misma manera, determinamos cuáles son los costos a precios de mercado, utilizamos los factores de corrección y consideramos los costos a precios sociales. Vamos a determinar los costos a precios sociales. Seguimos. Este es el flujo de costos a precios sociales ya determinado, donde se ha planteado en primera línea el costo de la inversión durante el horizonte de evaluación del proyecto, durante la fase de funcionamiento, perdón, del proyecto, los costos de reinversión, si es que en caso fueran necesarios, tenemos algunos costos de reposición considerados, y por último, los costos de operación y mantenimiento incremental, ¿no? Que se pueden dar a lo largo de los diferentes años. Entonces, hacemos el flujo de caja y nos va a salir nuestra evaluación social. Seguimos, por favor. La rentabilidad social, bueno, la metodología que nosotros estamos utilizando es el costo-eficacia, porque no hemos podido cuantificar los beneficios de manera monetaria. Los beneficios todavía que se han identificado son cualitativos en realidad, y por ello se ha implementado esta metodología de evaluación. Entenderíamos que en realidad es un reto poder plantear beneficios o cuantificar esos beneficios sociales en algún momento. Estamos repensándolo también como sector para que puedas darse, digamos, una evaluación mucho más exacta y mucho más cuantificada respecto a estos beneficios que generaríamos con los cambios que podríamos tener entre estos niños que son nuestra población objetivo asociada al servicio de cuidado diurno. ¿Seguimos? Bueno, en el análisis de sensibilidad, la única variable que se ha incluido en realidad para esta tipología de intervención es respecto a la variación del número de beneficiarios. Creemos que es una variable importante para el proyecto. Entonces se ha hecho una revisión de cuán sensible, digamos, serían los costos del proyecto si nuestros beneficiarios cambiaran o tuvieran un porcentaje de variación, ¿no? Ese es el análisis que se está planteando en este cuadro para que ustedes puedan incluirlo también al momento de realizar la formulación de sus intervenciones, ¿no? De sus proyectos. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. El análisis de sostenibilidad, que entiendo que es el penúltimo punto. Bueno, en realidad aquí tampoco estamos considerando algo particular, solamente que tenemos que analizar como parte de la intervención la capacidad que tiene el programa para la producción del servicio cuidado diurno en el CII. Eso es importante, por eso es que es necesario de que los gobiernos regionales, los gobiernos locales coordinen estrechamente con el programa para que podamos determinar estas metas establecidas ya por DGPP y que no tengamos inconvenientes si es que en algún momento viabilizamos algún proyecto que pudiera considerar atender una mayor demanda y podamos tener en el futuro problemas con la sostenibilidad de la intervención.
¿no? Entonces, por eso es que se les pide en realidad de que tengan estrecha coordinación con el Programa Nacional Cuna Más. Las UT son nuestros brazos importantes para este proceso y creo que con ello podríamos avanzar muchísimo en la implementación y en el cierre de brechas de este servicio cuidado diurno. ¿Seguimos? Bueno, lo importante detallar en realidad para el tema del análisis de la sostenibilidad, además del análisis que tenemos que desarrollar, es que tenemos que contar con la opinión favorable del programa. Ya recuerden que el programa tiene una meta establecida cada año y ya el MEF establece cuáles son incluso los recursos que ellos asignan para la operatividad y mantenimiento del servicio de cuidado diurno. Por eso es que nuevamente recalcamos que es importantísimo de que los gobiernos subnacionales hagan esta coordinación directa con el Programa Nacional Cuna Más y es necesario, y eso también nos dicen los lineamientos para CIAIS, que cuando la operación y mantenimiento recaiga sobre una entidad diferente a la cual viene formulando el proyecto, es necesario pedir la opinión favorable. ¿Ya? Entonces, sí, por favor, vamos a reiterarles este aspecto que es importante para que el proyecto pueda generar esa sostenibilidad que queremos, ya que el programa es el único responsable de poder desarrollar la operatividad y el mantenimiento del servicio. La unidad técnica territorial es, digamos, nuestro órgano técnico de apoyo para este tipo de intervenciones o este tipo de mediaciones que podamos hacer con el Programa Nacional Cuna Más. ¿Seguimos? Bueno, esto tampoco, en realidad, esto obedece también a los lineamientos generales. Tenemos que establecer algunos criterios de valoración de probabilidad de la ocurrencia de impactos que pudiera generar el proyecto. Este nivel o criterios de valoración se tienen que establecer y con esto poder definir si es que nuestro proyecto estuviera expuesto a alguna vulnerabilidad o alguna ocurrencia de algún hecho que podría poner en riesgo nuestra unidad productora. ¿Seguimos? Igual, lo mismo respecto a los criterios de valoración. Hay que definir cuáles podrían ser de acuerdo a los productos que tiene establecido el proyecto. Entonces, definir cuáles son esas características. Este es un ejemplo que se está presentando, el análisis de sostenibilidad, ya registrada, digamos, esa información acerca de cada uno de los tipos de riesgo identificado, en este caso para este ejemplo práctico, caso práctico, se ha descrito cuál es el riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el impacto, la estimación del riesgo y por último las medidas de mitigación del riesgo. ¿Seguimos? Aquí también se ha identificado algunos riesgos importantes durante el proceso de la ejecución del proyecto asociadas a la modalidad de ejecución y se ha definido por cada una de ellas las medidas de mitigación del riesgo, que estas también ya están estandarizadas en nuestra ficha técnica. ¿Seguimos? Continuamos, por favor. Respecto al financiamiento del proyecto, bueno, en realidad hay que definir cuáles son las fuentes de financiamiento que nosotros tenemos establecida para poder establecer en relación a cada una de las acciones cuáles son los costos y la programación también que tenemos, ¿no? De acuerdo a esas fuentes de financiamiento ya definidas. Seguimos, por favor. La matriz de marco lógico, bueno, en realidad aquí tampoco tenemos un cambio sustancial. Seguimos la misma metodología del invierte en los lineamientos generales, establecemos cuál es nuestro fin, cuál es el propósito, el indicador y los medios de verificación sí son los que posiblemente podrían cambiar, ¿no? Que ya están también establecidos. Igual con respecto al llenado de los componentes, ¿no? Nosotros también tenemos ya identificado cuáles son los indicadores de brecha. Estos están estandarizados en nuestra ficha, así que solamente vamos a seleccionar cada uno de ellos y con esto creo que se nos va a facilitar mucho la formulación de los diferentes estudios. ¿Seguimos? Creo que ahí concluyo con mi parte. ¿Seguimos? Sí. Creo que ahora viene Lenny. Sí, Anet, muchas gracias.
Bueno, quien les habla soy Lenin Aguilar Escobar. Soy parte del equipo de Salud, Desarrollo e Inclusión Social. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar dos aspectos adicionales a los ya vertidos por el equipo sectorial. El equipo del sector a cargo de los CIAs y que estuvo a cargo de la exposición Janet. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las recomendaciones que podríamos dar para hacer ya los registros una vez contemos con el documento técnico elaborado y culminado. Nos referimos a la ficha técnica estándar, que ha sido motivo de la exposición de estos 2 días de capacitaciones respecto a los módulos de identificación, formulación y evaluación. En tal sentido, lo que correspondería ya una vez obtenido la ficha estándar, ficha técnica estándar culminada, es elaborar nuestro formato 7A. Para la elaboración de este formato hay algunos insumos que tomar en cuenta. Además del propio formato, que es el que vamos a rellenar, debemos contar con los indicadores de brecha aprobados por el Ministerio, el cual ha sido realizado con la resolución ministerial número 107/2024. El documento es el más actual que se tiene, sería el que se tendría que aplicar. El formato 4A, referido al indicador de brecha, que también es un instrumento metodológico del sector, el cual define los indicadores a los cuales vamos a vincular el proyecto de inversión y que nos establece cuáles son inclusive las unidades productoras que podríamos determinar, ¿no? Como sabemos, en este caso es el CII. Adicional a ello, un tercer elemento a tomar en consideración es el anexo 2, que está referido al clasificador de responsabilidad funcional, con el cual vamos a poder iniciar el llenado del registro, ¿no? De la información. Siguiente. Bueno, una vez ya llenado la primera parte del formato 7, lo siguiente es colocar la justificación del proyecto de inversión, ¿no? Y por el objetivo lo podemos extraer del análisis que se ha efectuado para el documento técnico y se puede colocar como se menciona, ¿no? En dicho documento. Adicional a ello, otro punto importante es las alternativas de solución. Recuerden que las alternativas de solución del problema han sido analizadas dentro de la parte de la identificación y desarrolladas como parte del análisis técnico de la formulación. Siguiente. Otro punto adicional que es importante es el análisis de balance oferta-demanda. Para este punto vamos a tener que tomar en consideración el análisis realizado en la parte de identificación sobre la oferta y la oferta optimizada y en la parte de la brecha de servicios que complementa la información con el análisis de la demanda, ¿no? Para con esto complementar ambos fuentes de información, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, y con ello rellenar la información que se requiere en el formato 7A. Siguiente, por favor. Entre otros puntos que son igual de importantes, uno adicional que hemos traído a la exposición es el llenado de la información de los indicadores de rentabilidad social. Estos indicadores van a tener que ser igualmente extraídos del documento técnico que se ha culminado y rellenar tal cual lo requiere el formato 7A. Recuerden que toda la información que se requiere en el formato 7A o en su mayoría ya está estandarizada en la ficha técnica estándar de CII y van a poder obtener dicha información. En los casos como por ejemplo de los factores de corrección, van a tener que ser utilizados conforme al formato que está publicado en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, tal vez como un instrumento de apoyo va a ser necesario su uso. Siguiente, por favor. Bueno, para culminar la exposición, el último punto que vamos a tratar es sobre los documentos de sustento técnico en el banco de inversiones.
Recuerden que estos documentos son los que se señalan en su mayoría en la propia directiva que ha aprobado los lineamientos metodológicos para la formulación de CIAIs a cargo del sector, ¿verdad? Entonces, adicional a lo que dice la mencionada directiva, que vamos a pasar a detallar, también se debe de registrar el formato 7A que acabamos de mostrar, y en el banco de inversiones debe formar parte de los documentos de sustento de la declaración de viabilidad. Asimismo, el resumen ejecutivo también debe formar parte del registro del banco de inversiones, el informe técnico de la situación actual de la unidad productora, el informe técnico de la propuesta de intervención que incluye la opinión favorable de la unidad territorial del Programa Nacional CUNAMAS. Hasta aquí estos 4 documentos deben formar parte del registro en el banco de inversiones. Un documento que no necesariamente se debe registrar, pero que sí se debe de elaborar, tramitar, desarrollar en la formulación del proyecto de inversión, es el relacionado a las evidencias de la realización de talleres. Hay talleres para involucrados, por ejemplo, reuniones, actividades similares también, tales como fotografías de la visita de campo, a la unidad productora y a todos sus factores productivos, las fotografías de los talleres que se han desarrollado, si hay unas listas firmadas, que sean firmadas por los participantes y documentos de acuerdos como las actas de las reuniones que se llevan a cabo u otros, van a ser necesarios, como vuelvo a repetir, de ser elaborados de acuerdo al contexto de la intervención, pero no necesariamente van a tener que ser registrados en el banco de inversiones. Salvo esa excepción, los documentos siguientes sí deben ser registrados en el banco de inversiones, los cuales son el detalle del costo de la inversión de las alternativas técnicas, los documentos o el documento de opinión favorable del Programa Nacional CUNAMAS, el cual debe estar suscrito por la unidad territorial del Programa Nacional CUNAMAS para la sostenibilidad del proyecto de inversión del CIAI. Asimismo, también hay que registrar en el banco las facilidades de servicios básicos, los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios en los casos que corresponda, y el documento de sustento de saneamiento fiscal, físico-legal o arreglo institucional, también según el caso corresponda. Bueno, con ello estaríamos cerrando la exposición. Te doy espacio para eso. Bien, dado que no tenemos preguntas, vamos a pasarle la posta a Lenny para que dé unas palabras finales y con eso cerramos la presentación. Muchas gracias por su participación. Gracias, Francis. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes por haber dado cita en las exposiciones que hemos tenido desde los lineamientos de IOAR a la fecha, pasando por los módulos de identificación, formulación y evaluación que estamos ahora. Y como siempre lo digo, el equipo sectorial de Salud, Desarrollo e Inclusión Social a cargo de la arquitecta Rosaria García está a disposición de todos los operadores, sean unidades formuladoras o ejecutoras de inversiones, a fin de que podamos resolver alguna inquietud, consulta o tal vez realizar algunas precisiones que requieran en el marco de la formulación de proyectos de inversión de CIAIs. Los canales están abiertos, siempre las líneas telefónicas para poder atender, y cualquier inquietud o inclusive solicitud de asistencia técnica nos la pueden hacer llegar a través de la página oficial, el correo institucional o las líneas telefónicas que se encuentran en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, Lenny, por tu participación. Agradecemos a Llaneros Publicidad y responsable de PMI por la participación del MIDIS. Esta tarde estamos proyectando en pantalla, vamos a compartir por el chat de la sala un enlace para que ustedes puedan comentarnos respondiendo una breve encuesta su percepción sobre esta capacitación. Bien,
No se lo pierdan, tenemos las capacitaciones virtuales para el mes de septiembre. Pueden encontrar información sobre ella en programación de capacitaciones, capacitaciones virtuales y recursos de aprendizaje. Para entrar en ellas, proyectar su cámara de celular, el código QR que se muestra en pantalla. Si tienen dudas o consultas, ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla. Siguiente lámina. Bien, no se dejen de engañar, los únicos canales de contacto que la IGPMI pone a su disposición es el director de la IGPMI y el director del Conecta MEF. Manténganse atentos y contacten a los especialistas oficiales del MEF. Muchas gracias por su participación nuevamente. Muy buenas tardes.